Seguimos con el estudio de la Biblia, el maravilloso estudio de este maravilloso libro, lleno de toda la sabiduría de Dios para el ser humano. Está puesta, plasmada, escrita en este libro. Todo lo que necesitamos, el ser humano, de la sabiduría de Dios, está aquí. Y estamos viendo la composición de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros inspirados, 39 libros están en el Antiguo Testamento, divididos en 5 secciones: ley, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores, para un mejor entendimiento de la Escritura y de una forma acomodada en forma temática. Y la segunda sección consta de 12 libros, que son los libros de historia, y vamos a entrar al primer libro de Samuel como el cuarto libro de historia, el pueblo de Dios. Y solamente estamos viendo un extracto de lo que es la historia. Realmente sería mucho, abarcaríamos mucho tiempo, pero estamos solamente viendo cómo la Escritura nos menciona que es un libro histórico, de modo de poder acomodarlo en los 12 libros de historia, que no es un capricho, no es protestar, ni es contradecir a nadie, simplemente es darle la razón a la Biblia y utilizar la lógica, y de esa manera estar acomodados en toda la historia del pueblo de Israel para un mayor entendimiento de cada uno de la palabra de Dios. El cuarto libro de historia es el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel encontramos la historia del último juez y encontramos la historia del primer profeta, que fue precisamente Samuel. Samuel fue el último juez de toda la era de los jueces, aproximadamente 400 años. Fue lo que duró la era de los jueces. Y termina la era de los jueces con Samuel. La historia de los jueces termina con Samuel e inicia el primer profeta, que es el profeta Samuel. Y también inicia en ese mismo periodo la historia de los reyes, cómo empezó los reyes, que en este libro más o menos son como 90 años de historia. No nos hemos enfocado tanto en los años, nos hemos ido más en lo que la Escritura dice, porque es libro de historia. El último juez, dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 al 6, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, o Astoret, como algunos lo mencionan, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Lo juzgó porque era el último juez, y a su vez era el primer profeta que nos menciona la Escritura. Por allá en el libro histórico de la iglesia es el libro de Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra de Dios: y todos los profetas desde Samuel en adelante, dando por entendido pues que fue el primer profeta, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. También el propio libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 20, vuelve a mencionar, dice Hechos 13, 20, después, como por 450 años, por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. 450 años, son años aproximados, aunque aquí sí lo menciona la Escritura. 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Termina la era de los jueces, la historia de los jueces, e inicia la era de los profetas, o la historia de los profetas, y con el primer profeta también inicia la historia de los reyes, que fue la catástrofe para el pueblo de Israel, que es la misma catástrofe que se vive en la actualidad. Aquellas personas que quieren o piden un rey humano, en vez del rey de reyes, el señor de señores, el Dios todopoderoso, pues entonces les va a ir lo mismo que les va a ir al pueblo de Israel. La historia de Samuel, su nacimiento, es en el capítulo 1, versículo del 20 en adelante. Dice la Escritura: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, la mamá de Samuel, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Es decir, Ana pidió el niño, pidió a Dios que le concediera la dicha de dar luz a un hijo aquí en la tierra. Dios le concedió ese deseo de Ana, y Ana lo consagró a Dios, lo dio por consagrado a Dios, el propio hijo que Dios le había dado. Ese es su nacimiento, y el llamado de Samuel de parte de Dios para la función tanto de juez como profeta es en el capítulo 3, del versículo del 1 en adelante. De hecho, ahí dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote, era el sacerdote en el templo, pero el joven Samuel ya estaba ahí, porque fue consagrado al templo, fue consagrado a Dios. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, a modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Samuel pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue a Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y de ahí en adelante Jehová, Dios, el Todopoderoso, estuvo con Samuel para estar con él en su función de juez y en su función de profeta, anunciar toda la voluntad de Dios. Luego viene la historia de cuando el pueblo de Dios pide un rey para ser igual a todas las naciones. Cuando Dios había dicho, les había encargado que su pueblo era un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo escogido, que no tenía que ser igual que todas las naciones. El pueblo de Dios es distinto a todas las naciones en la actualidad y en su historia, en su momento. Dice Samuel, capítulo 8, estamos todavía en el primer libro: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. No era voluntad de Dios el concederles un rey al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como tampoco lo es en la actualidad. Muchos grupos religiosos tienen un rey terrenal, es decir, un líder principal que se puede manejar de la misma manera que un rey, suponiendo que Dios lo ha puesto. Cuando Dios no ha dejado a nadie aquí en la tierra, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ha dejado Dios a un representante de Él aquí en la tierra. No lo hay. Y cuando algún pueblo que supone ser de Dios tiene un representante, está desechando a Dios, está dejando a Dios y está siguiendo a ese rey o a ese representante o a ese líder terrenal que ellos han puesto, que ellos han querido. A la gente le gusta tener a alguien que los dirija, a alguien a quien ver,
¿Por qué? Porque obviamente su subconsciente nos ubica de igual a igual, porque somos carne y hueso, personas con los mismos errores, defectos. Por ello no se sienten mal al tener a un líder. Pero si tuvieran a Dios, entonces se sentirían mal. Entonces este Dios, nuestro Dios, este Rey de Reyes, con su sola presencia nos haría sentirnos que lo que estamos haciendo es algo equivocado. Por eso la gente en el mundo prefiere tener a un líder humano y no tener al líder espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. El único rey que debe regir sobre nuestra vida, el único rey que nos debe de gobernar, el único rey sobre el cual nosotros tenemos que seguir sus estatutos, sus decretos, sus leyes para agradarle a él. Pero cuando alguien deja a este rey, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, y decide tener un rey terrenal, un líder terrenal, está desechando al que creó todo por seguir al hombre. Y luego esto es lo que les va a pasar. Del 10 al 22 es todo lo que les va a pasar. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Les pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los perpetros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y os dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y es lo mismo que está pasando. Los líderes de los grupos religiosos les exigen diezmo, los tienen como tributarios a todos los que han elegido tener un rey terrenal, un líder terrenal, y no han elegido al Rey de Reyes, al Rey espiritual, a nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Y todo eso sigue pasando en la actualidad. La gente sigue pidiendo un líder terrenal, un rey terrenal, y no quieren al Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar todavía con lo que es el primer libro de Samuel, dentro de la historia, cómo se va forjando la historia del pueblo de Israel, cómo se van equivocando en las decisiones, para que nos sirve eso, para que nosotros no caigamos en ese mismo error y que nuestra historia no sea la misma historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Dios les bendiga.